con este. Ahora sí, ¿por qué Star Wars era imposible de continuar? Yo no lo sé, no sé, pero sí que me interesa Star Wars, de vez en cuando sí. De vez en cuando me gusta enterarme de alguna que otra historia. Este es el momento en el que Star Wars mató a Han Solo, y Ajá. este en el que rompió al Luke que todos amábamos. Por supuesto, todos culpamos a Disney y hacemos bien, Sí, yo también lo hago. Y créeme, a mí no me destrozó tanto la vida como a otros fans de todos los fans que se vieron las originales, pero, pero el problema no empezó con ellos, sino en 1983. ¿qué pasó en 1983? Con el final más perfecto de la saga, y precisamente por ser tan perfecto, condenó todo lo que vino después. De hecho, ahora que lo mencionas, sí, porque ¿qué no se suponía que con la muerte de Darth Vader ya se alcanzaba el final? No, ya se alcanzaba el equilibrio perfecto de la fuerza. Piensa un momento en cómo termina el retorno del Jedi. Luke tira el sable, negándose a matar a su padre hasta el punto de entregar su propia vida. Darth Vader se redime al ver ese gesto y con su último aliento mata al emperador. Supongo, ay Dios, es que la peor parte que sí lo intentó Disney. El grueso del imperio cae tras la derrota en Endor y la galaxia por fin se libra de esa opresión tiránica. Y, por supuesto, los tres protagonistas celebran, juntos, que han conseguido su objetivo. Por supuesto, es un final feliz, pero es algo más. Un final cerrado. Cada trama que se había Ahí va. presentado a lo largo de 3 películas ha quedado resuelta. 6, pero las otras 3 llegaron después. Y cada conflicto o reto que han enfrentado Luke, Han y Leia lo han conseguido superar. Puta, ¿te imaginas que hubieran hecho una saga a la inversa? En plan, que ya no fueran de para hacia adelante, sino que hubieran hecho solamente productos hacia atrás. En plan, empezamos con, ¿cómo se llamaba? Anakin, no, con Luke, después pasamos con Anakin, después una generación antes, después otra generación antes, después otra antes, así otra antes hasta llegar al inicio de la fuerza. Probablemente es uno de los finales más redondos dentro de una saga cinematográfica, sencillo y efectivo. Y ahí está lo raro, porque Star Wars sabía continuar sus historias y lo había demostrado antes. La primera entrega, Una Nueva Esperanza, se concibió como una película independiente y autoconclusiva. Los Espera, buenos espera, tengo que ver eso otra vez. ¡Uta madre! Tremendo. No me acordaba de esa portada. Mira ese six pack, aunque sea un poco mal dibujado, pero míralo nada más, lo marcado. primera entrega, Una Nueva Esperanza, se concibió como una película independiente y autoconclusiva. Los buenos salvan a Leia y destruyen la Estrella de la Muerte. Pero lo que vino después no solo estuvo a la altura de eso, sino que lo superó. El Imperio Contraataca es considerada por muchos como la mejor secuela del cine y, por extensión, la mejor película de toda la saga. Y fue la continuación de una película rodada como principio y final de la misma historia. Así que darle una continuación a Star Wars era algo que podía hacerse. Pero una cosa era seguir la historia de Una Nueva Esperanza y otra muy distinta, hacer lo mismo después del final del Retorno del Jedi. Y por eso lo que ocurrió con las secuelas de Disney no encaja. Nuevamente no estamos hablando de una saga que no supiera cómo seguir adelante, sino de que esta segunda vez se estrelló a pesar de que la primera fue todo un éxito. Sí, pero que haya terminado perfecto no quiere decir que no se le pueda continuar con alguna nueva historia. Así que, ¿por qué Star Wars pudo continuar de forma brillante gracias al Imperio Contraataca, pero era imposible que lo hiciera después del Retorno del Jedi? Pues la respuesta es muy interesante, y es que mientras Una Nueva Esperanza cerró una trama concreta, el Retorno del Jedi cerró a unos personajes, que no es lo mismo. Cuando acabó la primera película, la guerra no estaba ganada, habían destruido la Estrella de la Muerte, pero aún quedaban Vader, el Emperador y el Imperio, y sus protagonistas habían recibido un desarrollo básico, con Luke usando la fuerza y Han Solo comprometiéndose con algo por principios y no por dinero, por ejemplo. Si te Madres. fijas, era una base sólida a partir de la cual empezar a abrir nuevas heridas y conflictos, y eso es justo lo que hizo el Imperio Contraataca. ¿Que los rebeldes habían destruido la Estrella de la Muerte? Pues ahora son derrotados en el planeta Hoth. ¿Que Luke había conseguido usar la fuerza? Pues tiene que entrenar y fracasar para ver que aún le queda mucho por aprender y Madres. recibir el golpe emocional de su vida. ¿Que Han Solo se había vuelto responsable? Pues ahora queda congelado y entregado a Jabba por proteger a la mujer que ama. Y qué decir de Ay, Leia, que Dios. pasa de líder de la rebelión a tomar decisiones fuera de la seguridad de una base rebelde. Lo que hizo el episodio 5 fue apostar por el desarrollo de sus protagonistas al mismo tiempo que bajaba el nivel, entre comillas, de la trama. No había más superarmas que destruir, sino que simplemente vimos a los personajes enfrentando situaciones que les superaban emocionalmente. Y finalmente el Retorno del Jedi recoge ese testigo y cierra cada una de esas heridas. Luke acepta la verdad de quién es. Han se compromete del todo con Leia y la causa. La princesa ve triunfar a la rebelión De acuerdo, es un buen resumen, pero
pero dame más contexto. ¿Qué pasó, señor Freeze? No me critiques a mí, critica a Luke. ¿Cómo demonios estaba tan sabroso? Que ha ayudado a fundar, e incluso el mismo Vader se redime. Y ahí es donde está la trampa, porque el episodio 5 pudo crecer Mira nomás, otra vez, justo a tiempo. Nomás míralo. sobre una nueva esperanza gracias a que aquella película había dejado a sus héroes a medio hacer, es decir, con margen para sufrir, para fallar y para cambiar. Pero el retorno del Jedi no deja ese margen porque el núcleo del conflicto de cada personaje ya está resuelto. El problema, entre comillas, de hacer una continuación de todo eso es que ese final quedó demasiado cerrado. Tanto es así que la única forma de plantearle nuevos conflictos a sus protagonistas sería deshacer lo que los convirtió en icónicos. También pudieron haber elegido cualquier otro. Y aparte, continúo con los cómics, que tengo entendido que a no muchos les gustan los cómics, pero ahí va. Y claro, para ese entonces, Star Wars se había convertido en un fenómeno de masas. Sí, mira, eso es algo que me sorprendió a mí. Que Star Wars literalmente se haya convertido no en cualquier IP, sino la IP. La, una de las mejores sagas de América, literalmente muchos lo llamaban. Con todo lo que eso conlleva. No se podía terminar la saga ahí. Era una mina de oro y la gente quería saber, lógicamente, qué sucedió con sus 3 héroes favoritos después de derrotar al Imperio. Pero una cosa es querer ver a esos héroes otra vez y otra muy distinta poder hacerlo sin estropearlos. Porque para devolverlos a la acción había que volver a ponerlos en conflicto. Y como hemos visto, sus conflictos ya estaban cerrados. Así que solo quedaban 2 formas de reabrirlo. Pues, ok. Y las 2 rompían algo que el público amaba con locura. Capítulo Rompiendo los Héroes, ok, lánzamelo. La primera salida era la más directa. Si quieres que Star Wars vuelva a producirte tensión con su historia, entonces tienes que poner a sus héroes nuevamente frente al peligro. Pero ahí está el corazón del problema. ¿De dónde venía esa tensión en la trilogía original? Pues es algo muy sencillo y universalmente conocido. Los héroes eran los débiles de la historia. El protagonista era un joven granjero que debía derrotar al hombre más poderoso de la galaxia y solo contaba con la ayuda de un puñado de rebeldes contra un imperio entero. Temías por ellos porque podían perderlo todo en cualquier momento y era completamente lógico que sucediera. Así que el final del Retorno del Jedi, como recompensa, les da exactamente eso: ganar a pesar de las probabilidades. Dejan de ser los perseguidos y por lo tanto dejan de estar en peligro. Ahora piensa en lo que implica hacer una continuación de eso. Para que vuelvas a temer por Luke, Han y Leia, tienen que... Mira, se me ocurren un chingo de ideas que podrían continuar la saga. Pero claro, mira, eso creo que lo había escuchado una vez, que no puedes simplemente cambiar el tono de una saga simplemente para seguir una buena idea con lógica. El tono tiene que seguir el mismo, porque se me podría ocurrir que ya no hablen de Luke ni de los protagonistas, sino que hablen de, yo que sé, alguna facción aparte, o incluso del Imperio, pero eso le quitaría más o menos el tono que tiene. Bueno, bueno, te diré, ya está expandiendo los cómics sobre Luke y su familia. Además, las nuevas películas querían algo similar como la trilogía original. Ya sabes, las películas y detrás de ir detrás a hacer la precuela. ¿Te refieres a lo que está haciendo Disney actualmente con la franquicia? Ay, pendejo, me equivoqué de de las botón. probabilidades. Dejan de ser los perseguidos y por lo tanto dejan de estar en peligro. Ahora piensa en lo que implica hacer una continuación de eso. Para que vuelvas a temer por Luke, Han y Leia, tienen que volver a ponerlos en desventaja. Y para eso Las nuevas querían algo similar como la trilogía original. Ya entiendo, ya entiendo. Sí, creo que lo dejamos bastante claro con la película 6. No, ¿era la 5? No, sí, era la 7, era la película 7 la película 7 de Star Wars. el enemigo que destruyeron tiene que volver a dominar la galaxia. Pero como ya sabemos, el retorno del Jedi no deja un imperio malherido, sino que directamente lo derrota del todo. Vader ardiendo en una pira, el emperador muriendo al caer por un pozo, y de hecho se enseña en ¿Por qué le demonios le tiraron a Darth Vader en una pira? No entendí ese detalle. pantalla a la galaxia celebrando que la guerra por fin ha terminado. Esta Es una forma muy barbárica de hacerle un funeral a alguien, pero ahí va. vez la guerra se acabó de verdad, no como en la primera película, donde Vader escapaba vivo y el imperio y el emperador seguían enteros. Y por eso, para que una secuela tuviera tensión, había que reabrir a la fuerza una guerra que ya estaba ganada. Para que la O abrir una nueva. Abrir una nueva guerra sonaba mejor que reabrirla. galaxia volviera a estar en peligro, la victoria de Endor tuvo que ser irrelevante, haciendo que apareciera la Primera Orden como sustituto del imperio. Para Y créeme, en esta ocasión se supondría que ahora sería el Imperio el cual tendría que estar de puntillas, porque en cualquier plan fallido,
los exterminan, pero no ocurrió. No tiene lógica cómo demonios la Primera Orden tenía tanto poder. Si quieres hacer algo similar sacando precuelas, tanto series y películas como Maul, de Lord Shadow o de Bad Batch, o los juegos de antes de llegar a la nueva trilogía, tiene sentido. Es lo que te digo, genuinamente supongo que de ahí va todo eso. Que que por lo menos George Lucas creo que siempre fue hacia... No, espera, no fue siempre hacia atrás. Sino que los productos de Star Wars muchas veces iban hacia atrás. ¿Sí ves a lo que me refiero? Como ese videojuego del... Como ese videojuego del pupilo de Darth Vader. O incluso... incluso mucho, mucho más atrás. ¿Cómo se llamaba ese tipo que literalmente absorbía planetas y que los derrotaban con el poder de la amistad? A que Han volviera Me acuerdo, ese videojuego también existía. a tener una historia, el hombre que por fin sentó la cabeza tuvo que abandonar a su familia y volver a huir. Para que Luke volviera a tener un conflicto, el que redimió a su padre tuvo que fracasar y esconderse, convertido en un viejo amargado. ¿Te suena? Pues es exactamente lo que hicieron las secuelas. Y lógicamente la gente lo vivió como una injusticia, porque les arrancaron de golpe, de una película a la siguiente, esa victoria que habían visto con sus Mira, espero que me den. Puta, aunque sea, no me gusta la explicación de cómo demonios los Sith volvieron a tener tanto poder, pero si me hacen vuelven a sacar películas Disney o alguna serie, lo que sea, que explique más o menos cómo demonios la Primera Orden tiene tanto poder, quizás me lo trague. Me gustaría más que lo que sería, obviamente, que después, a ver, de lo que pasó después, tiene sentido, pero todavía más que la República va muchísimo más con cuidado debido a que un error y adiós República. Sí, ey. propios. Lo que sería obviamente lo de después, que pasó tiene sentido, pero tendría más que la República va muchísimo más con cuidado debido a que un error y adiós República. ¿Te refieres a, yo qué sé, alguna especie de conflicto político o algo así dentro de Star Wars? Que después de ganar, de derrotar a los Sith, que todos se pongan en plan, ¿y por qué deberíamos obedecer a ti? Ojos. Así que esa primera solución era imposible de llevar a cabo de manera coherente. Recuperar la tensión para la historia del episodio 7 y al mismo tiempo respetar el final feliz del episodio 6 era incompatible, porque dicho final feliz consistía precisamente en eliminar esa tensión. A cualquiera que quisiera darle una continuación a la trilogía original le pasaba Además, hemos visto incluso a señores de la guerra que eran remanentes, algo similar a la Primera Orden, siendo mini potencia, e incluso que los que tenían líderes mucho potencial para tener su trama. Sí, me acuerdo, a ver, me acuerdo que habíamos visto un video acerca de acerca de los generales de los Sith, que muchos de ellos se petatearon después, como que empezaron una cacería de brujas, ya que me acuerde todo el poder dentro del Imperio estaba muy concentrado en seguir las órdenes de Palpatine. Me refiero a eso de un conflicto político, en lo que lo que había rente, lo que habría rente que ni siquiera una república o el imperio, sino nuevas facciones que no sean casi lo del imperio 2.0. Es que, ¿qué te digo? Que genuinamente es más que nada como prácticamente toda la trama de Star Wars, los Sith y el contra la república. Es por eso que me refiero a que no se puede cambiar del todo la esencia, porque, mira, analiza más o menos los productos populares y oficiales de Star Wars. Analízalos más o menos. Es cierto que son, ¿cómo se llamaba? Los de la República contra los Sith. Prácticamente la primera trilogía y la trilogía de precuelas va más o menos de eso, con sus ligeros detalles, con una facción que no es tan importante al final. Pero, pero a eso es a lo que me refiero. La esencia es esa, de la lucha del bien contra el mal. Si nos enfocamos demasiado en los Sith o en los malos, podríamos llegar a humanizarlos y decir, bueno, tienen razones, volverlos grises. Creo que eso es a lo que me refiero. pasaría lo mismo. Tendría que deshacer lo que esos héroes ganaron para poder volver a ponerlos en peligro. Así que esa primera solución tenía un precio que no se podía evitar, romperlos. Y precisamente por eso, la segunda opción parecía la más inteligente. Si tocar a Luke, a Han y a Leia obliga a destrozar su final, entonces no los toques. Déjalos en paz como leyendas que se ganaron su descanso y cuenta una historia nueva con personajes. Una pregunta, aquí genuinamente. ¿A ustedes les hubiera molestado
¿Ustedes les hubiera molestado que la trilogía de Disney, ni siquiera tocara a los personajes? En plan, sí, sí, tuvieron su final feliz después de derrotar a Palpatine, todos se fueron con sus respectivas responsabilidades y vivieron felices para siempre. Y que la nueva trilogía hecha por Disney hubiera sucedido generaciones más adelante. Nuevos, sin romper nada, simplemente pasando el testigo a una nueva generación de héroes. Sobre el papel es la solución perfecta, pero tiene su propia trampa que en cierto modo es mucho más difícil de esquivar que la primera. Por favor, déjalos tranquilos, a ver. Como decía, sobre el papel es la solución perfecta, y lo mejor es que no es una hipótesis mía, es justo lo que hizo Star Wars durante casi 20 años. Mucho antes de que Disney la comprara, la saga continuó, pero no en el cine, sino en una infinidad de novelas que continuaban justo donde el retorno del Jedi había terminado. De Sí, hecho, si te suena eso de cómo se llamaba, así de lejitos se veían bien. Me encantó cuando vimos toda la línea de tiempo de Star Wars, pero no sé qué tan buenos realmente hayan sido, porque de lejitos se ve bien, pero de cerca no sé qué tan bien fuesen los cómics. algunas de esas historias son para muchos lo mejor que ha dado Star Wars. Así que Ah, ok, al parecer sí eran buenos. si esas continuaciones ya existían y eran tan buenas, ¿por qué no se ponían a rodarlas y asunto resuelto? Simplemente porque las dos continuaciones de Star Wars más famosas, antes de Disney, arrastraban problemas que eran incompatibles con el cine. La primera continuación es la trilogía de Thrawn, conocida como Heredero del Imperio. En ella está el mejor villano que ha tenido Star Wars fuera Un sino, ok. de las películas. Un gran almirante imperial alienígena, de piel azul y ojos rojos, que no usa la fuerza para derrotar a los protagonistas, sino que gana las batallas analizando el arte del enemigo. Un genio militar que mezcla lo mejor de los mayores estrategas y ¿Qué de no este tipo apareció en Ashoka? Sherlock Holmes. Pero en realidad la trilogía de Thrawn no rompe nada. No mata a Han, no vuelve un amargado a Luke. En definitiva, no Ah, ya veo. A eso se refería con que no los tocaba. La nueva trilogía era muy interesante, pero al menos tenía. La nueva trilogía era muy interesante, pero al menos tenía nuevos conceptos y naves, armas. Pero la trampa de usar de nuevo los personajes de la trilogía original es lo malo. Pero pudieron usar otros personajes, por desgracia. ¿Cómo es que somos 20? Yo tampoco lo sé, genuinamente estoy bastante feliz, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja. cambia a ningún personaje. Es justo al revés. Más bien introduce una especie de misiones secundarias Tengo que pensar en alguna madre para mantener a todos felices. entre comillas, que los protagonistas deben cumplir. Por ejemplo, Luke empieza a reconstruir la Orden Jedi y quiere que Mara Jade se una a ella. Leia es senadora de la Nueva República, sustituyendo a Mon Mothma mientras está embarazada de sus gemelos y atentan contra su vida. Han Solo carga con responsabilidades que nunca quiso, en este caso colaborando con contrabandistas ¿Qué tal hubiera sido que alguna historia... para abrir nuevas rutas por la galaxia. Son retos nuevos para todos ellos, pero, en definitiva, tareas que estos personajes afrontan desde el hecho incuestionable de que ya de más espectadores? Feliz de más espectadores. Sí. vencieron al Imperio. Y ni mucho menos Debería colocar... Bueno, aquí voy... No, después de esto. no son tan importantes como lo que ya hicieron en la trilogía original, o al menos no parecen tan imposibles de lograr. Recordemos que la tensión de las tres películas se esfumó al final del retorno del Jedi. Ahora son los rebeldes los que mandan y el Imperio el que tiene la desventaja numérica y está disperso por la galaxia. Thrawn, por muy brillante y peligroso que sea, no cambia esa situación, sino que, de cierta forma, toma el papel que tenían antes los rebeldes. Ataca usando su inteligencia para contrarrestar su escasez de recursos y de números. Prácticamente es él solo contra toda la Nueva República. El almirante imperial se convierte en un problema para un gobierno establecido, no No, mira, Supongo que se pudo haber sido algún... ¿Cómo se llamaba? Algo que pudo haber salido mal. Algo que pudo haber salido mal. En plan... para unos De hecho, se pega bastante a lo que estaba mencionando antes. El hecho de que ahora serían los hilos con los cuales tendrían que ir con cuidado porque hubo un movimiento en falso y se jode todo su poder. Supongo que en esta parte está humanizando demasiado al villano, pero como era un villano tan cool, de seguro a la gente le gustaba. fugitivos que pueden perderlo todo de la noche a la mañana. Por eso, llevar esa trama a una película del cine se sentiría más irrelevante. No porque Thrawn no sea interesante o novedoso, sino porque cuesta mucho más temer por alguien que ya va ganando. Y sí, ya sé lo que estás pensando, pero guardia, podrían hacer entonces que los restos del Imperio volvieran a ser una amenaza seria. Pero No, no tan pronto, así no funciona. Podrían hacerlo, sí,
pero no tan pronto después de que los buenos hayan ganado. El problema es que ya se dejó establecido al final del episodio 6 que esa situación no podría darse. Los restos imperiales representaban la Y allá tú, pero Star Wars, un conflicto pequeño, en plan, Luke buscando, yendo solamente por rebeldes, por rebeldes de los Sith, no rebeldes de los Sith, por Sith, por Sith detrás de ellos, pues tampoco suena como algo que merezca estar en el cine, la de porque, piensa lo que nos había traído el cine de Star Wars. La trilogía de precuelas, la decadencia del elegido que se supone que iba a salvar la galaxia, de Anakin, y, y el resurgir de un imperio tiránico. Y en la trilogía original nos trajo literalmente cómo, cómo una guerra, cómo unos rebeldes logran derrotar al mal y liberando a toda la galaxia. derrota del Tenía que traer un conflicto al nivel, eso es a lo que me refiero. régimen y, al mismo tiempo, el cambio de paradigma. De ser los opresores pasaron a ser los oprimidos. Para recuperar la tensión de verdad, a la altura de la trilogía original, tendrían que inflar artificialmente a esos restos imperiales hasta volverlos otra vez una potencia que domine la galaxia. Y bueno, ya sabemos a dónde lleva eso: a borrar por completo la victoria de Endor y a que la Primera Orden sea nuevamente el régimen opresor. Es decir, que otra vez rompes el final del episodio 6. Porque la mayor virtud de la trilogía de Thrawn En mi otro video de recomendación de 13 minutos de todos los droides de Star Wars. La última vez que vimos algo de eso, todos me parecieron iguales, pero si quieres, pues, le podemos dar un vistazo. Aunque creo que voy a cerrar ya el directo después de este video. como continuación de las películas originales es que no trata de romper a los héroes a lo grande, más bien los deja vivir su recompensa. Y eso tiene sentido en las novelas, pero para la función que el público querría ver en pantalla, la del gran final de sus 3 héroes favoritos, se queda bastante corto. Y además hay un detalle que la gente no suele mencionar: la amenaza más grande de toda esa historia de Thrawn no apunta ni hacia Luke ni hacia Han, sino hacia los hijos de Leia, los gemelos que acababan de nacer. Es en estas novelas donde se empieza a empujar el peso Y creo después de eso también llegaron los malditos clones de Palpatine. Ahí van, que pinche Palpatine como que se clonó y luego estuvo de acosador siguiendo a la familia Solo y a la Skywalker. de la trama hacia la siguiente generación de Jedi, los sucesores del trío original. Y esa es otra solución que, aunque suene genial y mucha gente la considere una gran idea, tampoco hubiera funcionado en el cine por un motivo evidente. Pasar el testigo, ¿ok? Los gemelos Jacen y Jaina Solo, hijos de Han y Leia, adquirieron muchísimo protagonismo en las novelas antes de Disney, principalmente gracias a la saga que rompió emocionalmente a una generación entera de fans, la de la nueva Orden Jedi. Imagina por un momento una amenaza nueva que sí estuviera a la altura de lo visto en las películas originales. Es más, imagina un peligro aún mayor que un imperio galáctico tratando de mantener a la galaxia bajo su control. Pues eso es lo que consiguieron esas novelas. Unos alienígenas invasores Los Yuuzhan Vong. llegan desde otra galaxia y empiezan a conquistarlo todo. Y lo más aterrador es que la fuerza no les afecta, así que los Jedi no pueden hacer nada contra ellos. Sí, supongo que un buen método serían los Yuuzhan Vong, pero supongo que para seguir esa historia tendrían que saltarse muchas cosas. Eso sí es elevar la apuesta para los protagonistas a unos Aunque había escuchado que una cosa buena eran de que los Yuuzhan Vong y después también meter alguna subtrama política de la República debatiéndose si es que construir una estrella de la muerte o alguna superarma. niveles nunca antes vistos. Y por supuesto, la invasión de los Yuuzhan Vong, que así se llamaba la especie alienígena, arrasa la galaxia planeta a planeta, matando a miles y miles de millones de personas. Y no solo eso, sino que además mueren personajes clásicos que todo el mundo Que en esta sí me la acuerdo. En todo eso se sacrificó Chewbacca, qué tremendo. Las novelas y cómics de la familia Solo y Skywalker hicieron el arco del estilo herejía de Horus, sí, con la batalla final épica. Sí, literalmente, creo que un hijo de Solo se había vuelto literalmente Horus herejía. creía que eran intocables. No voy a dar spoilers por si acaso, pero esas novelas mandaban un mensaje clarísimo. Por primera vez en la historia de Star Wars, ni siquiera sus héroes Aparte de los Yuuzhan Vong, hay otras especies invasoras de legiones desconocidas. Ah, oh, cierto, también estaban esa clase de entidad encerrada en un planeta desconocido, ¿no? Y que también podía convertir a otras cosas en zombies. Sí me acuerdo que se despertaba así que destruías una superarma. Son unas de las regiones desconocidas. Son unos dinosaurios literalmente que es de Legends. Ah, no, eso sí no los ubico, sorry.
principales estaban a salvo. Pero si eso es tan genial, entonces ¿por qué tampoco podrían adaptarlo al cine? Esa es una pregunta que yo mismo me he hecho muchísimas veces. Es más, hace un tiempo creé mi propia versión de las secuelas, Otra madre, esa madre me la tengo que ver, aunque sí entiendo más o menos por qué no tendría sentido. inspirándome mucho en la trama de esas novelas. Pero con el tiempo me he ¡Cierto! Tendría todo el sentido del mundo, los Yuuzhan Vong. Ahora que lo pienso, porque así tampoco tendrías que romper la maldita, la pinche, ¿cómo se decía? La profecía de Anakin de traer equilibrio a la fuerza. Porque esos tipos no tienen conexión con la fuerza. ido dando cuenta de que es inviable trasladar esa historia al cine. Básicamente porque las muertes, que son desgarradoras en las novelas, lo son porque esos personajes llevaban libros y libros y libros de desarrollo a sus espaldas. No lo sé, no lo sé. Para mí sí hubiera contado, ya que con las 3 películas hubieran sido suficientes. Algunos no, porque ya existían desde la trilogía original, pero la muerte principal que lo desencadena todo es de un personaje que nació en las novelas. El peso dramático de esa continuación del episodio 6 cae sobre esa nueva generación de Jedi y los hijos de Han y Leia, a quienes solo conoces y solo te encariñas con ellos después de leer un libro detrás de otro. En 3 películas no Sí, pues eso es un punto, pero te puedes encariñar bastante con un personaje, incluso si sale poco. Mira, Gomigu de Amazing Digital Circus, que ahora que lo pienso es un ejemplo demasiado XD. te daría tiempo a empatizar con ellos porque necesitarías muchísimo más contexto. No, no siento que sea así. Para mí sí funcionarían muy bien los Yuuzhan Vong. Así que la realidad es evidente. Dos de las mejores continuaciones jamás escritas no funcionarían en el cine y Yo una la pasaría para las series y otra sí para películas. cada una de ellas Porque si bien escuché muchas cosas buenas de este tipo, no creo que funcione para toda una trilogía de películas. Mientras que esta sí que estaría perfecta ahora si no me la pongo a pensar. fallaría por el motivo opuesto. Thrawn no rompe a los héroes, pero precisamente por respetarlos se quedaría corto a nivel emocional. Y los Yuuzhan Vong dan la talla de sobra, pero su golpe emocional necesita 20 novelas de contexto que no caben en una trilogía. Una tiene el problema de ser pequeña, entre comillas, a nivel de trama, y la otra de ser demasiado grande para el cine. Y lo peor es que entre las dos no hay un punto medio que pueda reunir las virtudes de ambas y ninguno de sus defectos. Es la paradoja y por lo tanto el reto imposible Bueno, en 6 películas, ¿ustedes creen que sea suficiente para adaptar todas esas novelas? Me hablo exclusivamente de las de los Yuuzhan Vong. de continuar Star Wars en el cine con una sola trilogía. Y ojo, no es que a nadie se le haya ocurrido una alternativa. Para mí funcionaría con 6 porque estaría bien, sería muy cool que en la primera trilogía contra los Yuuzhan Vong, la República perdiera. Ya en la segunda trilogía, ya con los ánimos al máximo, ahí sí pudieran asestar un golpe que pudiera hacer revivir a la República. Porque que yo me acuerde, los Yuuzhan Vong creo que llegaron a un acuerdo de paz después de muchas novelas. Porque esa solución ya se buscó en su día. Gente con más talento, libertad, tiempo y sobre todo mucho amor por Star Wars sostuvieron ese universo durante casi 30 años en el formato escrito. No tenían el límite de un guionista de cine, ni 3 películas de 2 horas, ni un estudio diciéndoles qué tenían que hacer. Poseían décadas y cientos de libros por delante para expresarse de la mejor forma posible. Si existiera una manera de devolver a Luke, Han y Leia a lo grande sin romperlos, la habrían encontrado ellos. ¿Y sabéis qué hicieron esos autores? Pues lo único que se podía hacer. No les inventaron un nuevo gran final porque no lo había, sino que simplemente los mantuvieron en escena, pero para verlos envejecer y perderlo todo poco a poco. A Han le arrebataron su mejor amigo y más tarde enterró a uno de sus hijos. Otro de ellos cayó Chingado. al lado oscuro y se convirtió en el nuevo enemigo de la galaxia. Una El Horus Herejía, solo que le faltó estar un poco más calvo. caída que incluso le Seguro la alopecia no está en los genes solo. costó a Luke la mujer que amaba. No fue un cierre glorioso al estilo del Retorno del Jedi. En realidad fue una tragedia larga y lenta, en la que el verdadero futuro de la historia y sus protagonistas ya no eran ellos, sino sus hijos. Es curioso porque durante 30 años esos autores no encontraron la manera de darle a estos 3 héroes un segundo gran final. Lo intentaron de las dos únicas formas que hemos visto en este vídeo: romperlos o pasarle el peso a una nueva generación. Y acabaron haciendo las dos a la vez, porque a nivel teórico no existe una tercera manera. Y por eso el verdadero problema de fondo de las secuelas no es tanto Disney. A ver, sí, Disney, movida por el ansia de rentabilizar un producto en el que había Sí, hijos de puta. O sea, está bien que lo hubieras tenido difícil, pero tenías que entregarnos de eso.
invertido miles de millones de dólares, apresuró algo que exigía tiempo y paciencia, algo que una empresa de entretenimiento mediante consumo rápido no podía permitirse. Y por supuesto que es legítimo criticar a Disney por ello. Pero Sí, a el huevo. problema de la continuación ya estaba ahí desde 1983, porque El Retorno del Jedi es un cierre demasiado perfecto. No es que sea un gran final, es que es el gran final de la saga, al menos en lo que a Han, Luke y Leia se Eso sí, eso sí. No puedo negar que sí que después es un gran final de la saga. refiere, y en definitiva, no como lo que tenemos hoy en día como la continuación oficial. Pero más allá de los gustos y de la realidad, quisiera saber tu opinión. ¿Cómo habrías continuado tú la saga? Quiero que me des una respuesta lógica, basándote en lo que hemos visto en este vídeo, y soluciones coherentes que quizá no se me hayan ocurrido. Déjalas en un comentario y suscríbete si has Ahora que recién veo, qué buen diseño de personaje tiene la persona esa. ¿Quién? Ah, te refieres al guardia, la guardia del templo. Sí, de hecho sí está muy cool. llegado hasta aquí. Y por este lado te dejo mi versión de las secuelas que redacté hace un año y que a día de hoy pienso que me fumé 3 porros haciéndolas, para que vayas a verlo y te Dios, de hace un año y episodio. Mi versión de las secuelas, versión 7, 8 y 9. Madres. rías de lo ingenuo que fui. Y sin nada más que decir, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que alguien le haga un cheesecake a Thrawn, la guardia Ay, ese tipo le hubiera venido de huevos una serie. Que se, que se vaya al demonio yo qué sé, ¿qué otra serie es? Ashoka. Quería una serie de ese tipo. del templo, cambio y fuera. Ahí va. Tremendo. Yo supongo que sí dije más o menos mi versión. En plan, sí que ubiqué que sin duda para mí los Yuuzhan Vong serían el enemigo perfecto para una nueva trilogía para una nueva trilogía. La primera trilogía me hubiera agradado que la perdieran. Algo de estilo Infinity War. Estoy seguro que si lo hubieran hecho bien, Infinity War se hubiera quedado pendejo a comparación de Star Wars. Y ya después en la segunda trilogía, ahora sí que sea reavivar la esperanza y alguna mamada así. Ahí va. Y mientras con las otras secuelas del Admirante Thrawn, ese tipo se merecía una maldita serie. Que se vaya al demonio, que se vaya al demonio a Ahsoka y a Acolyte y que le hubieran dado una serie a ese pendejo. A ese sucio sino. Dios, ahí va. Me gustó el video.